Eso, ¿qué tal, chicos? Con todo. Ya. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, Tefa. Gracias al equipo de CPA. Entonces, voy a empezar a compartir, ¿no? El día de hoy no me deja compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Sí, sí, sí. Se ve, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, Ya, creo que mi señal está un poco baja. Ya, bueno. Bueno, como decía, buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar el tema que es sistema respiratorio. El año pasado yo presenté el de cardio, entonces este año me fui por respiratorio y quizás si les gusta, después pueda presentar el de gastrointestinal, ¿no? Y renal si es posible, ya para tener la secuencia completa. Voy a presentar, bien, estos son los contenidos que se van a ver el día de hoy. Lo he separado en cuatro partes, de hecho son 6 capítulos de Guyton, ¿no? Para los que están en segundo año, bueno, el libro va a utilizar para fisiología de Guyton, pero yo siempre recomiendo el de Constanzo y el de Lippincott, que tienen muy buenos gráficos, ¿no? Y son muy didácticos. Bien, no sé cuánto me voy a extender en la ponencia, pero si es necesario, podríamos tomar un break en la mitad de la ponencia, ¿no? Bien, vamos a empezar con la primera parte, que es la ventilación pulmonar. Desde el comienzo vamos a mostrar, ¿no? Por lo que está compuesto el sistema respiratorio, básicamente por vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Lo importante aquí que ustedes que reconozcan siempre los órganos que componen al sistema respiratorio, la nariz, la faringe en sus tres partes, la laringe, la tráquea, los bronquios, los principales y los secundarios, ¿no? Que son los lobares, y también los intraparenquimales. Desde el principio de la nariz, las vías respiratorias altas que corresponden a la nariz, la cavidad nasal, los cornetes, el vestíbulo nasal, hasta la faringe, tienen como objetivo de calentar, humedecer, purificar el aire que ingresa. Y esto es muy importante. Ya lo van a ver más adelante, e incluso tiene relación con las leyes de los gases, ¿no? Qué tan importante es que el aire que nosotros expiremos esté humedecido, caliente y libre de microorganismos, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que deben reconocer aquí es la distribución de estos órganos, sobre todo aquí en la bifurcación de los bronquios, ¿no? Básicamente el bronquio derecho siempre va a ser un poco más vertical, más grueso que el izquierdo, que va a ser más horizontal y más delgado. Y eso tiene importancia clínica porque justamente en infecciones intrahospitalarias es más común que haya una infección del lado derecho, ¿no? Justamente por la disposición de este bronquio que es más vertical. Bien, aquí vamos a hablar de la mecánica respiratoria. Reconocemos dos tipos, ¿no? El movimiento diafragmático, que va a ser una respiración tranquila, pasiva, que va a incluir el movimiento del diafragma, hacia arriba o hacia abajo, para inspirar y expirar. Y el movimiento costal, que es una respiración, se describe forzada, pero también es controlada. Nosotros tenemos el control de esta y va a ser a través de los músculos de la respiración. También destacar que el diafragma está controlado, regulado por el nervio frénico. Aquí está lo que les hablé hace un momento, los músculos de la respiración, cuáles están implicados en la expiración e inspiración. Reconocemos que dentro de los que participan en la expiración son solo dos, los intercostales internos el recto abdominal, mientras que para la inspiración participan otros más. Acá tenemos a los intercostales externos, el esternocleido mastoideo, los serratos anteriores y los escalenos, ¿sí? Son más numerosos que los de la expiración. Aquí está, bueno, la bifurcación de los bronquios.
y la segmentación, ¿no? Esto es muy importante porque hay preguntas de exámenes, sobre todo para esta parte. Bien, desde el principio aquí está la tráquea, los dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, y los segmentarios, que son uno para cada lóbulo del pulmón, ¿no? Algo que no mencioné es que, bueno, si tenemos tres ramificaciones para este lado, es porque tenemos tres lóbulos, ¿no? Hay uno para cada lóbulo, mientras que para el izquierdo solo son dos lóbulos, por lo tanto tenemos dos para cada uno de ellos. Y si son dos lóbulos, bueno, tenemos una cisura, ¿no? Y si son tres, tenemos dos cisuras. Eso es importante reconocer. Bien, como les decía, dentro de las ramificaciones de los bronquios, se conoce que hasta la ramificación número 7 se llaman bronquios, ¿no? Pero a partir de la 14 ya son bronquiolos. Y son estos bronquiolos los que tienen mayor cantidad de músculo liso. Y también son los que tienen receptores para el sistema autónomo, ya sea simpático y parasimpático, que van a ver que está relacionado con con algunos mecanismos fisiopatológicos que quizás puedan permitir que como hay mayor cantidad de músculo liso, pueda haber broncoconstricción y broncodilatación. Una pregunta de examen es hasta dónde se considera que es la zona respiratoria, donde el epitelio va a permitir el intercambio gaseoso. Es a partir de la ramificación número 17 de los bronquiolos. Es ahí donde podemos considerar que tenemos bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Y es muy importante, ¿no? Porque en esta zona va a ser netamente de intercambio gaseoso, mientras que otras, el resto simplemente es de conducción. Ahora, para hablar un poco de conceptos básicos, ¿qué es ventilación y qué es respiración? Tenemos que diferenciar claramente, ¿no? Que ventilación es algo más mecánico. Simplemente es la entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Pero la respiración incluye ya el proceso del intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis. Entonces aquí hablamos de entrada y salida de oxígeno y CO2. Entonces la respiración siempre va a incluir un proceso más fisiológico, mientras que ventilación es mecánica. También se habla de complianza pulmonar, que simplemente es es la capacidad que tienen los pulmones de distenderse frente a un cambio de presión. Y esta presión va a ser modificada, bueno, claro, va a ser intervenida por la tensión superficial. En sí, toda la complianza va a depender de la tensión superficial, que está dada por dos factores, uno más importante que otro quizás. El primero puede ser las fuerzas elásticas de los pulmones, ya que histológicamente sabemos que los pulmones tienen elastina y colágeno, que son los que también le dan la tensión superficial. Pero más importante es el surfactante o la sustancia tensoactiva, que es la que se va a producir a través de los neumocitos tipo 2, que más adelante vamos a especificar de ellos, ¿no? Pero en sí, más importante, el factor que más influye en la tensión superficial va a ser el surfactante, que como lo explica en esta imagen, básicamente el surfactante va a evitar el colapso del alveolo. Lo que pasa es que tenemos pequeñas moléculas de agua en el alveolo y la propiedad de los líquidos de poder, de cuando supongamos que tenemos dos gotas de agua muy cerca, bueno, la tensión superficial es la capacidad de ellos dos, de esas dos gotitas, de juntarse. Ahora imaginemos que tenemos varias gotitas en todo el alveolo. Pues lo que van a hacer es unirse entre ellas y al final van a colapsar el alveolo. Esto es un problema, ¿no? Porque un alveolo colapsado no puede realizar un intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuál es la solución fisiológica frente a este problema? Pues es la producción de sustancia tensoactiva, el surfactante, que tiene una propiedad fosfolipídica, que va a impedir que estas moléculas de agua se unan y puedan arrugar, ¿no? Colapsar al alveolo. Esa va a ser básicamente su función. Y patológicamente, ¿cómo conocemos hasta este colapso? Pues se conoce como atelectasia. Acá les puse una imagen que lejos de buscar qué enfermedad es para que ustedes vean
primer lugar, que es posible colapsar el pulmón y cómo se ve en la radiografía, ¿no? Y yendo un poco más a detalle de cómo se sintetiza, cómo se produce este surfactante pulmonar, pues ya les había mencionado que es a través del neumocito tipo 2. Sin embargo, es el neumocito tipo 1 el más numeroso en el alveolo. Pues básicamente, y aquí entran dos preguntas, ¿no? Que también son dos preguntas típicas de examen, que es a partir de qué semana de gestación se comienza a producir el surfactante pulmonar, que es tan importante, ¿no? Pues básicamente es a partir de la semana número 24 que se comienza la producción de esta sustancia. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo podemos decir que hay suficiente cantidad de surfactante en los pulmones? Pues básicamente es en la semana número 34, que se puede decir que los pulmones están desarrollados. Y bueno, si no los desarrollados, pues se comienza un tratamiento con corticoides, ¿no? Pero eso es más adelante, lo van a ver en farmacología. Ahora, ¿cuál es el epitelio que, bueno, hablando de neumocitos, ¿no? ¿Cuál es el epitelio que se encuentra en las vías respiratorias? No sé si alguien lo sepa, ¿no? Pero están en toda la confianza de poner su micro, levantar su manito. Pero es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico plano. No, cilíndrico ciliado con células caliciformes, que son las que sintetizan el moco. Lo podemos ver aquí, es el que predomina en esta parte de conducción del sistema respiratorio. Las células caliciformes van a sintetizar moco y los cilios van a conducir ese moco que tiene como función atrapar a cualquier partícula que ingrese en el aire inspirado y por movimiento ciliar lo van a mover hacia la faringe para poder eliminarlo. Bien, esta es la molécula, claro, la molécula del surfactante. Aquí esta imagen muestra un poco lo que les mencioné al principio, ¿no? La inervación de este sector de los bronquios, ¿no? Los bronquiolos. Más específico, yendo al músculo liso, tenemos receptores simpáticos, que son los beta 2, que producen broncodilatación. Y también tenemos receptores M3 muscarínicos que corresponden al sistema parasimpático, que van a producir lo contrario, que es la broncoconstricción. Esto es muy importante, ¿no? Para mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, el asma. Ah, bueno, acá les ponía un poco de... Es necesario que lo sepan y esta es parte del libro, ¿no? De Guyton. Lo menciona porque los receptores, las proteínas G son receptores, una familia de receptores propios del sistema autónomo. Dentro del sistema parasimpático, el simpático que les había dicho que produce broncodilatación, tenemos a los beta, y son los beta 2 los que trabajan específicamente a nivel de los bronquios. Y como son GS, van a trabajar pero con la producción de AMP cíclico, que al final va a activar la proteína quinasa A y lo que va a evitar es el ingreso de calcio. Ustedes saben que el calcio siempre va a ser el activador de cualquier eh, contracción muscular. Entonces, si evito que el calcio ingrese a la célula, pues no va a haber contracción, va a haber dilatación. Esta es una imagen, bueno, no está muy detallada, pero esta es una imagen de cómo se produce en el caso del sistema parasimpático, ¿no? Este es un receptor muscarínico. Aquí se libera el neurotransmisor acetilcolina. Y bueno, aquí va a ser lo contrario, ¿no? Los receptores M3, que son muscarínicos, van a permitir que se pueda hacer broncoconstricción. Bien, esa es una introducción, ¿no? Ahora vamos a hablar de más o menos cómo es la circulación pulmonar. Bueno, de hecho es doble, ¿no? Pero les muestro el mecanismo en sí. Partamos del corazón mejor, para que lo tengan más claro. Tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. De color azul tenemos por donde pasa la sangre desoxigenada y
hacia los pulmones, mientras que el corazón izquierdo es el que bombea sangre oxigenada hacia la circulación sistémica, hacia el resto del organismo. Bueno, la sangre llega a través de la vena cava superior e inferior hacia el corazón derecho, hacia la cavidad que es la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricúspide hacia la cavidad que es el ventrículo izquierdo, y esta eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar. Esta arteria es la que se va a bifurcar y va a dirigir la sangre hacia cada pulmón respectivo, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y es ahí donde se va a producir la oxigenación. Básicamente es ese el recorrido, ¿no? Y una vez que la sangre se oxigene, pues regresa a partir de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y se dirige a través de la aorta hacia todo el resto del cuerpo. Entonces, ese es el recorrido, ¿no? Y una vez que pasa por todo el cuerpo, regresa a través de las venas cavas. Acá vemos un poco más a detalle cómo es la disposición, la distribución de los sacos alveolares, de los alveolos, y cómo es a través de este saco alveolar donde ingresa oxígeno y sale CO2. Y a detalle vemos cómo los capilares, los capilares son básicamente la bifurcación más pequeña que tienen los grandes vasos, como son las arterias y las venas. Entonces, son en los capilares que tienen su epitelio fenestrado, es decir, con huequitos, que le permiten justamente poder intercambiar oxígeno con CO2. Y bueno, acá sale la pregunta, ¿no? Entonces, ¿a través de qué proteína esta se une al O2 y al CO2? Es una proteína muy importante que vamos a detallar su comportamiento al final de la ponencia, que es un capítulo muy interesante, es la hemoglobina. Ahora vamos a hablar de los volúmenes y capacidades pulmonares, que creo que se puede resumir en esta imagen. Bien, primero hablaremos de los volúmenes. Nosotros en cualquier respiración corriente tenemos, como su nombre lo dice, tenemos un volumen corriente, el cual ingresa y sale, ¿no? En cada respiración, en cada ciclo respiratorio. Ese volumen corresponde a 500 mililitros, es decir, medio litro. Pero ¿qué pasaría si nosotros tomamos aire con todas nuestras fuerzas? Pues va a aumentar ese volumen. Y ya no se va a conocer como un volumen corriente, sino volumen de reserva inspiratoria, que por su naturaleza es mucho mayor que el corriente. Y es máximo 3 litros, 3000 mililitros. Ahora, por el contrario, ¿qué pasaría si nosotros en una respiración normal eliminamos toda la cantidad de aire que podemos, que se nos permite? Pues ese volumen eliminado sería el volumen expiratorio, que básicamente corresponde a 1.1 litros, que son 1100 mililitros. Sin embargo, así nosotros intentemos eliminar todo el aire que podamos en nuestros pulmones, va a quedar siempre un volumen que va a ser residual. Se conoce como volumen residual y es aquel que va a impedir que nuestros pulmones colapsen. ¿Por qué colapsan? Porque no tenemos aire. Y fisiológicamente no es posible eliminar este volumen residual, que equivale a 1200. Estas son preguntas de exámenes. Para los que están en segundo año y van a llevar Fisio 2 el siguiente ciclo, es muy importante que conozcan y memoricen cada uno de estos volúmenes. Porque de aquí salen las capacidades. Miren, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen inspiratorio más el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Entonces, si yo sumo estas dos cantidades, me da 3500 mililitros. Y de ahí saco el volumen de la capacidad inspiratoria. La capacidad vital corresponde al volumen que yo puedo, con mi máximo esfuerzo, inspirar y con otro máximo esfuerzo, expirar. Es la suma
el respiratorio más el volumen corriente y el volumen de reserva respiratoria. Si yo sumo los tres, a ver, tengo 3.500, 4.600 mililitros. La capacidad de reserva fisiológica es otra, que corresponde a la suma del volumen de reserva respiratorio más el volumen residual, que es el que le decía que no podemos eliminar por más que queramos. Y corresponde a 2.300 mililitros. Y la suma de todos los volúmenes que les he mencionado se conoce como capacidad pulmonar total, que son 5.800 mililitros. Es decir, alrededor de casi 6 litros, ¿no? Bien, estos volúmenes y capacidades, para cuantificarlos en un minuto, es importante porque es un factor de diagnóstico, ¿no? Quizás de evaluación. Podemos sacar lo que es el volumen respiratorio en minuto, que es básicamente multiplicar esas cantidades, por ejemplo, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria no es más que la cantidad de ciclos respiratorios que puedo hacer en un minuto. Entiendan que ciclo es una inspiración y una expiración. Entonces, si yo me pongo a contar cuántas veces hago en un minuto, son alrededor de 12, según, en promedio, ¿no? Entonces, si yo multiplico ese 12 por el volumen corriente, que es la cantidad de aire que yo respiro normalmente, pues me salen alrededor de 6 litros por minuto. Pero eso es en casos ideales. ¿Por qué? Porque de esos 500 mililitros que normalmente respiramos, no son esos 500, no son todos estos 500 los que llegan a mis alvéolos por el intercambio gaseoso. Y es porque se pierden. Alrededor de 150 mililitros se pierden en el camino. ¿Por qué? Porque no todo nuestro trayecto en el sistema respiratorio eh, tiene el epitelio para poder hacer intercambio gaseoso. Como ustedes sabrán, es a partir de la división 16 en el bronquiolo. Entonces, el resto no tiene esa capacidad. Por lo tanto, el aire se pierde. Y es lo que conocemos como el espacio muerto anatómico. Que en este recorrido perdemos, todo este recorrido antes de llegar al intercambio gaseoso, perdemos 150 mililitros. Y ahora, pues también hay un espacio muerto alveolar, pero teóricamente es nulo. El espacio muerto alveolar es básicamente todo aquel aire que ingresa a los alvéolos y no se intercambia, no difunde hacia la sangre. Fisiológicamente, como les decía, es casi nulo y patológicamente sí tiene valores un poco más altos, ¿no? Pero antes, o sea, también conocemos un espacio muerto fisiológico, que es la suma de el anatómico con el alveolar. Y como les dije que normalmente no tenemos alveolar, pues el espacio muerto fisiológico sigue siendo 150 mililitros. ¿Sí? Bien, eso es respecto al primer capítulo. El segundo capítulo vamos a hablar de la circulación pulmonar. Aquí vamos a entrar un poco más a detalle de lo que son las presiones que manejamos en el corazón. ¿Y por qué hablamos de presiones en el corazón? Justamente porque a través de las presiones se moviliza la sangre. Y es que necesitamos que la sangre se movilice hacia los pulmones para que se pueda intercambiar con el aire que ingresa hacia los pulmones también. Entonces, por eso es importante. Ahora, aprendan que el comportamiento de la presión siempre es de más a menos. De donde hay más presión, siempre moviliza la sangre hacia donde hay menos presión. Aquí señalo, por ejemplo, en el ventrículo derecho, la presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 0 a 1, que va disminuyendo, ¿no? En realidad es de 8 y va disminuyendo hasta 1. ¿Y por qué disminuye? Porque les había comentado que necesito, la presión va de donde es de más a menos. Entonces, si yo tengo acá menos presión y acá más, pues la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo como debe ser. Es por eso que mantenemos presiones bajas en el ventrículo izquierdo.
Bueno, una vez que la sangre sea inyectada del ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, va a manejar una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio, la cual le va a permitir a la sangre poder avanzar hacia los pulmones y en cada división, pues, hasta llegar hacia los capilares, que tienen un extremo arterial y un extremo venoso. Ahora, mencionar también que la aurícula izquierda tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, que también se conoce como presión de enclavamiento. Y el ventrículo izquierdo, sí, sí, miren ustedes cómo maneja presiones mucho más altas, de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 100. Y es porque requiere de toda esa fuerza, de toda esa presión para poder llevar la sangre al resto del cuerpo. Ya. También mencionar que la presión capilar, si bien es cierto, la presión sale en la arteria pulmonar con 25 milímetros de mercurio, a nivel capilar va a tener una presión de 7 milímetros de mercurio. Y esto es por la propia bifurcación que tienen los vasos sanguíneos. Recordemos que a nivel de las arteriolas es donde se disminuye bastante la presión, porque son vasos de resistencia. Y la propia respiración tiene un efecto sobre la circulación. Con esto me refiero a que cuando yo inspiro y cuando yo expiro, esto va a afectar el corazón de alguna forma. Cuando yo tomo aire, es decir, inspiro, estoy provocando que haya una menor presión arterial pulmonar. Es decir, aquí en la arteria pulmonar va a disminuir la presión. Y lo que les había dicho, la presión moviliza la sangre de donde hay más a menos presión. Entonces, si acá disminuye la presión, pues hay un mayor retorno venoso. El retorno venoso es la llegada de la sangre desde estas venas hacia la aurícula derecha. Entonces, si yo disminuyo la presión en esta cavidad, pues voy a lograr que entre más sangre hacia la aurícula y hacia el ventrículo después. Eso se conoce como mayor retorno venoso. Ahora, en lo contrario, ¿qué pasaría si yo expulso más aire en la expiración? Pues voy a aumentar la presión aquí, a este nivel. Y si yo aumento la presión aquí, voy a dificultar que la sangre pase de la aurícula a ventrículo y de ventrículo a arteria. Y esto va a dificultar el retorno venoso. Entonces, si yo dificulto el retorno venoso, pues estas venas se van a distender. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues acá les pongo un ejemplo. Este es un cantante y cuando está, pues no sé, está en el coro, creo, las venas se distienden y es porque está expulsando mayor cantidad de aire, lo cual ha permitido que la presión arterial aumente. Bien, ahora veamos el efecto de la presión hidrostática. Pues deberán saber que en los pulmones la presión no va a ser siempre igual en todos los lugares. En esta zona de aquí, de arriba, no va a ser la presión igual que aquí abajo. Y esto es por la diferencia de altura que tienen con respecto al corazón. Esto es efecto de la gravedad en sí. Pero la presión aquí va a ser menor, alrededor de 15 milímetros de mercurio, menos de lo que debe ser, de lo que es la presión arterial media. Presión arterial, presión pulmonar arterial media, que es de 15, entonces pues va a ser menor. Y por el contrario, aquí abajo, en la base, va a ser mayor. Va a ser alrededor de 8 milímetros de mercurio más de lo que era al principio. Cuando la presión arterial pulmonar era de 15, pues va a ser alrededor de 8 milímetros de mercurio más aquí abajo. Ya, aquí hay dos fuerzas que intervienen. Este es el alveolo. Aquí nos ubicamos, estamos en la microcirculación. Este es un capilar y este es el alveolo. Aquí hay dos fuerzas que intervienen en la distensión de los capilares. La misma presión capilar que ejerce su fuerza es la presión hidrostática que ejerce la fuerza sobre la pared y la mantiene distendida. Y también tenemos la presión del aire alveolar, que es la que va a ejercer sobre el vaso, sobre el capilar y lo va a aplastar. Entonces lo va a comprimir.
fisiológicamente tenemos un equilibrio entre ambas fuerzas que permiten que pueda haber hemostasia, ¿no? En los pulmones tenemos tres zonas. Respecto a las fuerzas que les había mencionado, hay tres zonas en el pulmón. La zona 1 va a ser donde hay ausencia de flujo. Con flujo me refiero a la cantidad de sangre, ¿no? Si hay ausencia de flujo, pues lo que va a disminuir va a ser la presión capilar. Entonces va a predominar esta, que es la presión del aire alveolar. Por lo tanto, va a aplastar esta zona del capilar. Entonces no va a haber no va a haber un correcto intercambio gaseoso. La zona 2 es de flujo sanguíneo intermitente. Es decir, el corazón tiene una sístole y una diástole. En cada sístole aumenta la presión y en cada diástole disminuye. Por lo tanto, en cada sístole el vaso va a estar completamente distintivo. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática ha aumentado y ha logrado un equilibrio con la presión del alveolo. Pero en la diástole ha disminuido la presión hidrostática. Por lo tanto, la presión alveolar le ganó y empuja al vaso sanguíneo y lo aplasta. Y en la zona 3 tenemos el flujo sanguíneo continuo, que es el correcto equilibrio entre ambas fuerzas. Y curiosamente es el que predomina en estados de ejercicio, por ejemplo. Es donde nuestros pulmones predomina la zona 3. Hay un correcto equilibrio entre ambas fuerzas. Ahora vamos a hablar de las fuerzas de Starling. A ver, dentro de los capilares, en realidad con capilares en cualquier parte del cuerpo tenemos fuerzas de Starling, pero para ir enfocándonos en el sistema respiratorio, seguimos en el ejemplo del capilar, el alveolo y también la bomba linfática. Ya les voy a explicar cómo trabaja. Como les decía, el corazón ejerce un trabajo al contraerse y genera una presión hidrostática, la cual va a permitir que la sangre se movilice. Sin embargo, también tenemos una presión osmótica. La presión hidrostática, antes de pasar esto, hace que la sangre empuja la sangre contra la pared, o sea, va hacia allá, hacia afuera. Mientras que la presión osmótica u oncótica tiene un vector contrario. O sea, hace que el fluido intersticial, o sea, fuera del vaso sanguíneo, ingrese. Y la presión osmótica está dada por las proteínas de la sangre, que tienen un peso molecular y por lo tanto van a permitir que el agua que estaba afuera ingrese. O sea, tiene una presión de 28. También tenemos una presión intersticial que es negativa, que va a permitir que el agua que estaba afuera ingrese también. Entonces, en total, lo que tenemos a nivel del alveolo es una presión neta. O sea, si nosotros sumamos y restamos todo esto, pues tenemos una presión de salida neta de 1 milímetro de mercurio, que va a permitir que difunda hacia el alveolo, ¿no? También tenemos un sistema de drenaje, que son los vasos linfáticos, los cuales van a recibir todo el agua que se filtre para reutilizarlo y llevarlo a la circulación sistémica, ¿no? Ese es un mecanismo de regulación que evita muchas enfermedades, estados patológicos como el edema, por ejemplo, que es el fallo de esto. Básicamente es el predominio de una fuerza sobre otra. Ahora, ¿cuáles pueden ser unas causas de edema? Acá les he colocado unas. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca izquierda. Volvamos al ejemplo del corazón. Les mencionaba que luego que la sangre se oxigena en los pulmones, vuelve al corazón a través de las venas hacia a la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasaría si este corazón izquierdo se hace insuficiente? Pues la sangre se va a acumular. Y al acumularse la sangre, pues va a aumentar la presión. Y lo que va a lograr al final es que la sangre va a tener un flujo retrógrado. Imaginemos que aquí se acumula la sangre en los capilares, pues va a haber una mayor presión hidrostática, lo que al final va a tener una mayor presión de filtrado.
y lo cual va a generar un edema. ¿Qué significa edema? Es lo que es la acumulación de líquido fuera de los capilares, ¿no? En el intersticio. Intersticio es el espacio entre célula y célula. Entonces, eso es lo que se conoce como edema. Y esa es una posible causa. Otra causa, pues, es que fallen las válvulas mitrales, que es la válvula de corazón izquierdo, ya sea por una estenosis o una insuficiencia, pues, también pueden generar que la sangre se acumule. Y puede haber un flujo retrógrado, y como les había mencionado, va a aumentar la presión de filtración. El aumento de la permeabilidad también es un estado patológico que podemos ver en las infecciones. Por un estado inflamatorio crónico, va a haber un aumento de la permeabilidad. Permeabilidad me refiero a que va a ser, la permeabilidad es la capacidad del capilar de poder permitir el paso de agua o proteínas, por ejemplo. Entonces, a mayor permeabilidad va a haber mayor salida de agua. Básicamente esa es la explicación. Y el estado patológico que les había mencionado, la infección, pues un claro ejemplo es la neumonía. Bien, ahora vamos a hablar de la pleura, que es la membrana serosa que cubre los pulmones y que también recubre a la caja torácica, ¿no? Tenemos dos capas pleurales. La más externa es la parietal y la más interna es la visceral. La visceral está en contacto con los mismos pulmones. Y entre ambas hay un espacio virtual. Virtual porque no se puede identificar a simple vista y que también es causa de enfermedades. La acumulación de líquido en este espacio, entre ambas capas, también es un estado patológico que se conoce como derrame pleural. ¿Y qué podría producir un derrame pleural? Pues en sí, tenemos que saber que el derrame pleural lo que va a hacer es acumular líquido entre los pulmones y los va a comprimir. El comprimirlos va a provocar su colapso. Y una causa de este derrame pleural pues es el aumento de la presión capilar, que también va a llevar a un filtrado y pues tienen que saber que el derrame pleural es una consecuencia del edema. Entonces, si nos encontramos en un estado edematoso, pues la acumulación del líquido entre ambas capas va a generar el derrame. La disminución de la presión coliosmótica también, también va a provocar un edema. Que esto disminuya, pues va, al final, en las sumas, va a generar que haya una mayor presión de filtración, un valor más positivo. ¿Y por qué podría disminuir la presión osmótica? Pues por pérdida de proteínas. Quizás un paciente cirrótico no pueda sintetizar las suficientes proteínas sanguíneas, por ejemplo, albúmina, podría producir una disminución oncótica, de la presión oncótica. O también un paciente nefrópata con un síndrome nefrótico que podría dar, que es básicamente la pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, si yo pierdo más proteínas en orina, pues no voy a generar la suficiente presión osmótica para poder mantener una buena presión de filtración. Entonces, va a aumentar y va a generar edema. Es una posible causa, ¿no? Ya lo van a ver en fisiopatología. Bien, eso es respecto al segundo capítulo. Vamos a hablar ahora del intercambio gaseoso, que es más dirigido a fisiología y también física. Vamos a ver las leyes de los gases. ¿Y por qué vemos las leyes de los gases? Pues el oxígeno es uno de los gases y como tal se rige a las leyes que tiene cada uno de ellos. Vamos a hablar de 4 leyes, ¿sí? La primera ley es la ley de Boyle. Nos dice, la ley de Boyle trabaja con tres factores y uno es constante: presión, volumen y temperatura, de las cuales la temperatura es constante. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Pues dice que la presión es directamente proporcional al número de moléculas del gas. A ver, se los pongo en español. A mayor partículas de un gas, se va a generar mayor presión. Y si yo aumento la presión, también aumento eh, por ejemplo, aquí, vemos en la imagen, yo pongo más partículas de un gas
al final lo que voy a generar es una mayor presión que ésta ejerza sobre cualquier medio, ¿no? Esa es básicamente la ley de Boyle. ¿Y cómo se aplica en la clínica? Pues básicamente es en la oxigenoterapia. Nosotros respiramos, del aire que inspiramos, hay un porcentaje que es oxígeno. Es el 21% del aire que inspiramos. ¿Qué pasaría si por algún problema, un estado patológico, pues esa cantidad no es suficiente? Nuestros pulmones se hacen insuficientes. Pues lo lógico es tener que aumentar esa cantidad de oxígeno presente en el aire. ¿Y cómo se logra? Pues a través de oxigenoterapia, ¿no? No sé si ustedes han visto, no sé, es normal ver personas de la tercera edad recibiendo oxigenoterapia, conectados a un balón de oxígeno. Y es porque normalmente frente a un estado patológico, no sé, una neumonía, se van a ver comprometidas las capacidades de los pulmones y no va a poder solventar la necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno para poder eh, mejorar el intercambio gaseoso. Y todo esto aplicando la ley de Boyle. La segunda ley, que es más fácil, la ley de Dalton. Aquí hablamos de lo que es la presión atmosférica o la presión barométrica. Um, la presión barométrica o atmosférica equivale a 760 milímetros de mercurio. Lo que nos dice la ley de Dalton es que esta presión atmosférica va a ser la suma de las presiones parciales de cada gas. Lo que pasa es que el aire que inspiramos es una mezcla de varios gases. Entonces, cuando hablamos de presiones, también podemos decir que la presión atmosférica es la mezcla de las presiones de todos esos gases, ya sea oxígeno, nitrógeno, CO2, lo que sea, pues va a ser la suma de esas presiones van a componer a la presión atmosférica. Y ahora, tenemos que saber que la presión atmosférica va a ser diferente de acuerdo a la zona geográfica en la que nos encontremos. Mientras más cerca del nivel del mar nos encontremos, mayor será la presión atmosférica. ¿Y esto por qué? Porque por definición, esta presión es la cantidad de aire que se encuentra sobre tu cabeza. Si tú imaginas la cantidad de aire que tienes sobre tu cabeza, ¿dónde crees que sería mayor? Si vives en la costa, o sea, cerca del nivel del mar, aquí abajo, o si vives no sé, en las alturas, en una montaña. Pues si vives en una montaña, la cantidad de aire que tienes sobre tu cabeza hacia arriba va a ser mucho menor que la que tiene la persona que vive aquí en la costa, por la diferencia de altura, ¿no? Aquí va a haber más aire sobre ella, entonces, lógicamente tenemos más presión atmosférica aquí. Entonces, en la costa, lógicamente tenemos una presión muy parecida a la que se maneja a nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio. Eso es importante. Y aquí está lo que les hablaba, ¿no? Las fracciones de gases se componen al aire que respiramos. El oxígeno es el 21% del aire que inspiramos. El nitrógeno, por el contrario, es la mayoría, es el 78%. Y también tenemos otros gases, ¿no? Son mínimos. Es el CO2, que es el 0.03% del aire inspirado. Entonces, este 21% básicamente se conoce como fracción inspiratoria de oxígeno. Fracción porque es la parte del aire, ¿no? Aquí está. Esta variable va a ser muy importante bueno, clínicamente es muy importante, ¿no? Para evaluar la oxigenoterapia. Ya, aquí vamos a hablar de la ley de Charles. Dice, el volumen ocupado por un gas es proporcional a la temperatura absoluta. Y lo que pasa es que mientras más yo caliento un gas, pues más va a aumentar su volumen. Esa es la ley de Charles. Y aquí trabajamos a una presión constante. Entonces, mientras más yo caliento a un gas, pues más volumen va a ocupar, más espacio. Y aquí, ¿por qué les puse una diapo de las vías respiratorias altas? Es porque estas tienen la función de desplazar el aire hacia los pulmones, pero también filtrarlo, humedecerlo y calentarlo. Y al calentar lo que pasa, pues el aire aumenta su volumen.
Y es por eso que en la inspiración nuestros pulmones, nuestro tórax se hincha, ¿no? Es porque el aire está, bueno, aparte del ingreso del aire, es porque también se ha calentado y aumenta su volumen. También vamos a hablar de la ley de Fick, que es básicamente la ley de la difusión. Dice, el flujo, a ver, ¿dónde está la fórmula? Dice, el flujo difusivo que atraviesa una superficie es directamente proporcional al gradiente de concentración. Aquí entran varias variables. Aparte, el flujo va a estar definido por aparte de un coeficiente de difusión, también por una diferencia, una división entre el número de partículas y el gradiente. Y todo eso también va a estar determinado, va a ser directamente proporcional a la superficie. O sea, si yo tengo, eh, a ver, supongamos, miren esta imagen. Acá tenemos un saco alveolar dividido en varias cámaras, ¿no? Tenemos pequeños alvéolos. Sin embargo, aquí tenemos que estos sacos alveolares se han fusionado. La pared entre todos ellos se ha roto. Entonces tenemos un alveolo más grande, supongamos. Este es un alveolo pequeño, este es un alveolo grande. Para el ejemplo, decirles que a mayor superficie, supongamos que tengo un alveolo grande, pues la difusión va a ser mucho mejor, porque hay mayor superficie de contacto. Entonces el gas va a difundir mucho mejor que de donde no tiene mucha superficie de contacto. Esa es básicamente la explicación de la ley de Fick. Aquí les puse un ejemplo de un estado patológico. Este es un enfisema. En realidad aquí no hay una mejor difusión. Aquí hay una peor difusión. ¿Por qué? Porque lo que se ha roto aquí son las paredes entre los alvéolos. Entonces, lo que he perdido es superficie de contacto. Y yo al perder superficie de contacto, pues la difusión del gas, del oxígeno, se va a ver comprometida y va a ser mucho menor. Entonces esto no me conviene. Y la cuarta ley es la ley de Henry. Me dice que la concentración del gas es igual a la constante de Henry por presión parcial del gas. Esta es la ley de la solubilidad de los gases. Es decir, que si yo tengo un vaso cerrado, por ejemplo, y yo, mientras más cantidad de gas le ponga a ese vaso cerrado que tiene un líquido, pues ese gas se va a disolver con el líquido mucho mejor. Pero si yo tengo muy poco gas frente a un líquido, pues este no se va a disolver correctamente. Esa es básicamente la ley de Henry. Donde también la temperatura es la variable que no se modifica. Aquí le he puesto, dice, cuanto mayor sea la presión parcial del gas sobre el líquido, mayor será la cantidad que absorba este último. ¿Quién es este último? El líquido. Eso respecto a las leyes. Ahora vamos a hablar del transporte del oxígeno y el CO2. Aquí ya vamos a definir los valores que consideramos en la medicina para presiones de oxígeno y CO2. A nivel alveolar, este es un alveolo, ¿no? La presión de oxígeno va a ser de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Pueden ser hasta 100. Y la presión de CO2 va a ser de 40 milímetros de mercurio. Mientras que este es un capilar de la arteria pulmonar. Aquí la presión de oxígeno en el lado, este es el lado arterial, pero tiene sangre venosa. Y la sangre venosa es la que no está oxigenada. Pues resulta que la sangre desoxigenada tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Ahora recuerden lo que yo les dije. La presión va de donde es más a menos. ¿Dónde creen que es mayor la presión de oxígeno? ¿En el alveolo o en el lado arterial de este capilar? Pues lógicamente aquí es mayor. Entonces, si es mayor, va a ir de aquí a aquí, lo que va a facilitar el intercambio gaseoso, la hemostasia. Y también
por el lado del CO2, va a pasar lo mismo. Pues aquí es mayor, aunque sea por 5 milímetros de mercurio, aquí es mayor que aquí. Entonces el CO2 va a difundir hacia el alveolo para ser luego eliminado por las vías respiratorias altas, ¿no? Así funciona este lado. Y el lado venoso, que es donde la sangre ya se ha oxigenado, pues la presión va a ser igual. Se van a igualar, va a ser de 104. La presión de oxígeno va a ser de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión de CO2 ha disminuido a 40. ¿Sí? Ese va a ser el mecanismo por el cual se va a hacer el intercambio gaseoso, a través de las presiones, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver cuál es el recorrido de esta sangre. Ya lo mencioné un poco, pero lo que sí no he mencionado es qué porcentaje de la sangre se oxigena y cuál no. Puedes pensar que toda la sangre se oxigena, no, no es correcto. De hecho, es un 2% el cual no se oxigena, y esto se conoce como el shunt anatómico. Ahora, eh, toda la sangre que se oxigena, recuerden que aquí se oxigenó la sangre, pues esta presión de oxígeno no va a ser la que va a llegar al corazón izquierdo. ¿Y esto por qué? Porque se va a combinar con sangre desoxigenada, que va a ser un 2%. El 98% de sangre que llega al corazón izquierdo va a ser oxigenada, pero el 2% no. Y esa sangre es desoxigenada. ¿Y de dónde viene? Pues viene de la circulación bronquial, lo que va a permitir es que la sangre desoxigenada y oxigenada se mezclen. Pero no es mucho, ¿no? Entonces, al final lo que va a producir es que la presión parcial de oxígeno disminuya a 95 milímetros de mercurio. Y es lo que va a llegar finalmente al corazón izquierdo. Esto se conoce como una mezcla venosa. Aquí está lo que les había mencionado, pero en otro gráfico, cómo a los capilares pulmonares la sangre se oxigena hasta 104 milímetros de mercurio. Pero cuando llega a los capilares sistémicos, solo llega con 95, y es por la mezcla con la sangre desoxigenada de la circulación bronquial. Y cuando llega a los capilares sistémicos, pues este oxígeno difunde hacia las células, hacia los tejidos, y se convierte en sangre desoxigenada. Y como tal, tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Ese va a ser el recorrido. Ya. Ahora hablaremos de la difusión de oxígeno a los tejidos. Nos quedamos en que ya, la sangre, esa mezcla venosa con 95 milímetros de mercurio que sale del corazón izquierdo hacia el resto del organismo a través de la aorta, va a llegar hacia los tejidos. Pongamos un ejemplo. Llega al hígado, hacia el tejido hepático. Aquí va a haber una difusión del oxígeno que está contenido en los glóbulos rojos hacia las células, hacia el espacio intersticial de célula y hacia el espacio intracelular después. Va a llegar con una presión de 23 milímetros de mercurio. No van a entrar 95 a la célula, solo van a entrar 23. Y una vez que entró el oxígeno, la sangre se va a volver desoxigenada y va a pasar a tener 40 milímetros de mercurio. En sí, la célula para sobrevivir solo necesita de 1 a 3 milímetros de mercurio de oxígeno. Nada más. ¿Y cómo se difunde el CO2 en los tejidos? Acá tenemos una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Lo que pasa es que en las células se produce CO2 producto del metabolismo celular. Entonces aquí, lógicamente, hay mayor presión de CO2. Tenemos 46. Y una vez más lo que les dije, la presión va de donde es más a menos. Entonces, si tengo 46 aquí, 40 afuera, pues va a salir. El CO2 va a salir y al final la sangre va a aumentar la presión de CO2 a 45 milímetros de mercurio. Aquí vamos a hablar de algo importante, ¿no? La hemoglobina, que es la hemoproteína que va a contener, la que va a transportar el oxígeno. El oxígeno no viaja como un átomo. El oxígeno, por propiedad química, viaja como una molécula. Dos átomos de oxígeno que se van a unir a las 4 cadenas de hemoglobina. Esa es la hemoglobina. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. El oxígeno se va a unir se va a unir
con enlaces débiles y reversibles. O sea, que van a ser reversibles. Se va a unir a la hemoglobina, que está contenida en el glóbulo rojo. Esa hemoglobina, que una vez que la hemoglobina tiene oxígeno, va a pasar a llamarse oxihemoglobina. Pero recuerden que también tenemos sangre desoxigenada, que no tiene oxígeno, porque se lo ha entregado a los tejidos. Entonces, esta sangre se va a llamar desoxigenada y la hemoglobina va a pasar a llamarse desoxihemoglobina. Aquí está básicamente las dos formas de la hemoglobina, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. La 2,3-DPG es un producto del metabolismo celular que básicamente lo que va a hacer es modificar la curva de la afinidad de la hemoglobina, que lo vamos a ver al final. Ahora, recuerden que yo les hablé de la ley de Henry, que era la solubilidad de los gases, es decir, en un alveolo, si yo pongo máxima cantidad de oxígeno, ¿no? Es lógico pensar que también máxima cantidad de oxígeno se va a disolver en la sangre o va a ser captado por la hemoglobina. Pero eso no es del todo cierto. Solo para la hemoglobina, solo va a alcanzar una saturación de oxígeno del 97%. No va a aumentar más de esto. ¿Por qué? Porque el 3% va a estar disuelto en el plasma sanguíneo y en la sangre en general. Entonces, solo el 97% del oxígeno va a estar siendo transportado por la hemoglobina en los glóbulos rojos. Esto es respecto a la sangre oxigenada, la sangre arterial. 97% de saturación. Pero sucede algo diferente en la sangre desoxigenada, que tiene mucho menos oxígeno, pero tiene. Entonces tiene una saturación del 75%. Ahora, para hablar de cantidades de oxígeno en la sangre, por poner un ejemplo, 100 mililitros de sangre van a contener 15 gramos de hemoglobina. Y un solo gramo de hemoglobina se puede unir como máximo a 1,34 milímetros de oxígeno. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de oxígeno por 100 mililitros de sangre, pues hago mis cálculos, ¿no? Ahora, suponiendo idealmente que la saturación de la hemoglobina fuera de 100%, yo multiplico, ¿no? 15 por 1,34 y me daría 20,1. Pero no es correcto porque la saturación va a afectar, va a hacer que este valor sea mucho menos. La saturación como máximo llega al 97% en un medio rico en oxígeno, ¿no? Entonces, máximo 100 mililitros de sangre pueden tener 19,4 mililitros de oxígeno. Pero aquí lo importante es que memoricen este dato. 1,34 milímetros de oxígeno por un gramo de hemoglobina. Siempre se pregunta. Y ahora, recuerden que yo les mencioné que la sangre desoxigenada tiene un porcentaje alto en oxígeno. Entonces, ¿por qué se le dice desoxigenada, no? Si la célula se supone que no utiliza todo el oxígeno que se le brinda. Miren, aquí una sangre arteriosa con 97% de saturación tiene 19,4 mililitros de oxígeno. Y cuando pasa a ser desoxigenada, tiene 75% de saturación, o sea, 14,4 mililitros de oxígeno. O sea, tiene bastante. Si nosotros restamos para saber cuánto ha consumido la célula, pues solo ha consumido 5 mililitros. No ha consumido mucho. Entonces la sangre desoxigenada, pues sí tiene oxígeno. Y tiene un porcentaje de 75% de saturación. La hemoglobina también actúa como un amortiguador. De hecho, si yo disminuyo la presión de oxígeno, a ver, volviendo al ejemplo de la sangre arteriosa, 95 milímetros de mercurio. Yo disminuyo con una saturación de 97%. Ahora, yo disminuyo la presión de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno en la sangre, a 60. O sea, he disminuido ¿cuánto? 35 milímetros de mercurio. Es lógico pensar que también la saturación va a bajar bastante, pero no, solo ha bajado 8%. ¿Y esto por qué? Porque al haber un medio donde el oxígeno es escaso, la hemoglobina actúa amortiguando el descenso de la saturación.
no va a soltar fácilmente el oxígeno. Va a haber una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Y eso se lo voy a explicar ahora. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina. También es una pregunta muy recurrente de examen, ¿no? Resulta que la hemoglobina va a tener cierta afinidad con el oxígeno en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en un medio donde hay bastante oxígeno, la afinidad de la hemoglobina con este va a ser diferente que en otro medio donde hay poco oxígeno. Y se va a ver reflejado en una desviación de la curva entre saturación de hemoglobina y presión de oxígeno. ¿Para qué significa que la curva se desvía hacia la derecha? Pues básicamente significa que la hemoglobina va a ser menos afín al CO2, perdón, al oxígeno. Entonces, si es menos afín al oxígeno, pues lo va a soltar más fácil. ¿Y esto dónde sucede? ¿Dónde suelta el oxígeno? ¿Dónde suelta la hemoglobina más fácil el oxígeno? Pues en la circulación sistémica, ¿no? En los tejidos. Se le hace más fácil eliminar el oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que a nivel de los tejidos se produce el metabolismo celular y producto de esto aumenta la cantidad de CO2. Entonces el CO2 se va a unir con el agua y va a formar ácido. Por lo tanto va a aumentar los iones hidrógeno, lo cual va a disminuir el pH. O sea, el pH se va a hacer ácido por aumento del CO2. ¿Y esto cómo afecta a la hemoglobina? Pues la hemoglobina al ver esto, pues se va a hacer menos afín al oxígeno y lo va a soltar. Ese es el efecto que se conoce, efecto Bohr. Pregunta de examen también. Y por el contrario, ¿qué significaría que la curva bueno, y producto de esto la curva se desvía hacia la derecha? ¿Y qué pasaría en el contrario, no? En el caso contrario, que la curva se desvía hacia la izquierda, pues todo lo contrario. Em, la hemoglobina va a ser más afín al oxígeno. Entonces, si va a ser más afín, pues lo va a soltar mucho menos. Y esto sucede en la circulación pulmonar. Cuando estamos en nivel del intercambio gaseoso, pues no conviene soltar el oxígeno. De hecho, conviene captarlo. Por lo tanto, conviene aumentar la afinidad. Entonces, en esos medios, pues a nivel de la circulación pulmonar, no vamos a tener iones hidrógenos altos. O sea, fisiológicamente no. Tampoco vamos a tener un aumento de CO2, porque a ese nivel, recuerden que el CO2 se libera hacia los alveolos y se elimina. No va a haber un incremento de CO2, de hecho va a haber un descenso. El aumento de la temperatura también es otro factor que altera la afinidad de la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina va a disminuir cuando la temperatura aumenta. Y para ponernos un ejemplo, ¿en qué casos aumenta la temperatura? Eh, el caso más fácil, sencillo de comprender es en estados de ejercicio. En estados de ejercicio, nuestro organismo va a pedir más oferta de oxígeno. Entonces, no le conviene ser más afín. A la hemoglobina no le conviene tener más afinidad por el oxígeno. O sea, no le conviene soltarlo poco. Le conviene soltarlo más. ¿Para qué? Para que este oxígeno pueda ser aprovechado por las células, que puedan sacar más energía para yo seguir con mi actividad física. Ese es el mecanismo fisiológico, ¿no? El aumento de la BFG que les hablé al principio, que es un producto del metabolismo celular, pues a nivel de los tejidos, si se produce esto, pues va a haber un aumento. Y esta molécula lo que va a hacer es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. También va a producir que se libere más. Entonces conviene, ¿no? Porque voy a tener más oferta de oxígeno para mis células. Y bueno, en el caso de la desviación izquierda, pues, si bien es cierto, acá todas aumentan para la desviación a la derecha, para la desviación a la izquierda, todas disminuyen. Entonces, es así como trabaja fisiológicamente esto. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esa ha sido toda la ponencia del día de hoy. No sé si hay preguntas.
Bueno, chicos, muchas gracias por asistir a la ponencia de Bruno. Les voy a mandar el post-test en este momento. Pueden escribir las preguntas si tienen alguna duda para Bruno o si quieren que les responda algo o algo no les quedó claro. Un ratito. Y recordarles de que para este post-test, para tener la certificación, deben tener una mínima nota probatoria de 12 o responder 3 de 5 preguntas buenas. La certificación va a estar en el link de WhatsApp. Aparte también sale ahora en el momento de responder el post-test. Y los certificados saldrán en un plazo de 72 horas como máximo. Si tienen alguna pregunta para Bruno, pueden escribir ahorita por el chat o me lo pueden escribir a mí y yo la leo, no hay problema. Y también en lo posible trataré de subir esta ponencia a YouTube, cosa de que puedan repetirla cuantas veces quieran, ya que Bruno hizo una ponencia excelente y creo que resumió en 50 diapositivas al menos un tema extenso, dándoles también pepas para los exámenes, que efectivamente las que dijo Bruno son las que yo también he llegado a responder en los exámenes de fisiología.